Hola, qué gusto volverte a ver por acá. Esto es cosas que nos pasan, cosas que tal vez te hayan pasado a ti, o te vayan a pasar, o ya te hayan pasado. Si no has visto los episodios anteriores, te comento un poquito de qué va este podcast. La idea principal es que nos cuenten historias que le hayan pasado a otras personas y como te dije al principio, tal vez te hayan pasado a ti o te puedan llegar a pasar. Y a través de esa historia te voy a explicar qué es lo que está pasando. Vamos a desmenuzar un poco esta historia para ahora sí decirte lo que es lo que puedes ver, qué es lo que puedes analizar y tal vez esto te pueda funcionar. Nos vamos con la historia de hoy. Pero antes me gustaría comentarte que estoy un poco enfermo de la garganta y tal vez hable un poquito medio raro en este episodio. Así que por favor téngame paciencia porque me encanta hacer esto y que justo no lo quise pausar para no dejarles de entregar este programa. Ahora sí, comenzamos con la historia de hoy. No sé exactamente cuándo empezó, pero sí sé cuándo lo empecé a sentir. Hola, espero me puedas leer. La historia que te quiero contar es de cómo me he sentido y la verdad es que ya no sé qué hacer. Empecé a sentirme observada, como si cada cosa que hiciera tuviera que pasar primero por un filtro para que los demás no lo vieran feo. Me han pasado muchas situaciones que me hacen pensar eso. Recuerdo una vez, en una comida, hice un comentario normal, nada ofensivo, nada raro. Y alguien me miró y dijo, ay, ¿por qué eres así? Fue como si toda yo estuviera mal, como si lo que yo soy y expreso molestara, y lo que menos quiero es molestar. En ese momento no supe decir nada, solo una risa incómoda. Desde ahí empecé a pensar más antes de hablar. Cuando hacía un chiste y nadie se reía, me apresuraba a decir, no, o sea, lo dije jugando. Si contaba algo que me emocionaba, notaba miradas de ¡qué intensa! Y entonces bajaba la voz, cambiaba el tema, me hacía chiquita. Sentía que a nadie le importaba lo que digo o lo que me interesa, y la verdad es que eso me hace sentir horrible. Tal vez a alguien le haya pasado eso, que te interrumpen, que no te pelan. Siguen en su onda y ahí queda una, sentada y con todo lo que le importa a un lado. En el trabajo y con mi familia me pasa algo similar. Cuando propongo un tema o algo diferente, se siente algo raro. Ese donde nadie te dice nada, pero sabes que algo no cayó bien, como si hubiera estado mal lo que propuse, como si solo yo, como si solo lo que yo tenía planeado no importara y solo lo que ellos decían valiera o fuera lo correcto. Entonces empecé a pensar y decir lo siguiente para justificarles. Bueno, es solo una idea. Igual estoy equivocada. No importa, como ustedes digan. No porque creyera en lo que ellos decían, sino porque yo sentía que mi opinión era arriesgarme a que otros me juzgaran. Una vez en una reunión, me descubrí midiendo mis gestos. No reírme tan fuerte, no mover tanto las manos, no hablar de más. Lo peor fue con mi novio. Si algo le molestaba, lo pensaba dos veces porque no quería ser exagerada, ni dramática, ni complicada. Me decía, mejor no digo nada, seguro estoy exagerando. Y así empecé a dudar de mí, de mis reacciones, de mis emociones, de mi forma de ser. Fue cuando me pregunté, ¿de verdad soy tan mala que tengo que cuidarme hasta aquí? Es cansado tener que dudar de ti. Ya ni sé si es para no hacer sentir mal a los demás, si es para no incomodar o es para que yo no me sienta incómoda. Ya no sé qué hacer. Espero puedas ayudarme a saber por dónde iniciar. Muchas gracias. Antes de comenzar con esta intervención, me gustaría presentarme. Yo soy el psicólogo Héctor Zabaleta y justo me he preparado para poderte traer estas herramientas como este libro o este podcast que estás viendo ahorita o escuchándolo, en el que podemos ver la psicología desde un punto más real, algo más aplicable a la vida, para que nos funcione realmente. Y ahora sí, podamos transformar nuestra vida a la vida que merecemos realmente, que tengamos una vida digna. Ahora sí, para comenzar esta intervención, voy a empezar por una herramienta que ocupamos mucho los psicólogos. Esta imagen que puedes ver en pantalla, que es sobre el control. En la parte en medio está nuestras emociones, nuestras acciones, nuestra actitud, nuestra interpretación. Y afuera está lo que no podemos controlar, que justo es las emociones de los demás, la actitud de los demás, las acciones de los demás, la interpretación de los demás. Y que por ahí es que vamos a empezar esta intervención, ¿qué es lo que está pasando con esta historia?
Para empezar es, como te decía, la interpretación, en el cómo podemos percibir lo que otros nos están diciendo y cómo nos percibimos nosotros también. Desde el punto en el que empezamos a identificar cómo nos empezamos a compartir, cómo nos empezamos a comportar a través de lo que otras personas empiezan a hacer y o a decirnos. Ojo, eso te lo digo así porque es muy importante identificar que todos tenemos libertad y podemos ocuparla como se nos dé la gana, ¿no? Si lo queremos ver así muy, muy feo. Desde el punto en el que podemos interpretar, como viste en la imagen del control, podemos también sentir, ¿no? Somos libres también de sentir. Entonces, lo podemos ocupar de esa forma. En la forma en la que realmente podemos interpretar cómo el otro me está haciendo sentir. ¿Qué es lo que realmente está pasando? O podemos llegar a pensar también, que es lo más importante, ¿será verdad lo que está pasando? ¿Será verdad que la otra persona sí me está diciendo que a lo mejor yo no valgo? ¿Será verdad que esta persona también me está diciendo que molesto? ¿Será verdad que siempre soy como una carga, algo negativo que nadie quiere ver, alguien que se tiene que modificar para estar bien con los demás? Se escucha muy fuerte esto que te digo, porque son preguntas reales que tenemos que hacernos, identificar si es lo que realmente está pasando afuera. Y como te decía, cada quien está en la libertad de pensarlo, pero ¿de qué nos funciona pensar en esa libertad o vivir desde esa libertad? También otra cosa que es como muy importante, voy a ocupar como un dicho que ocupamos aquí en México, ¿no? De no somos monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Por qué tendríamos que cambiar para agradarle a esa persona? ¿Por qué tendríamos que modificarnos realmente para que esa persona esté bien o que a lo mejor no nos rechacen? ¿Qué tendría de malo si alguien nos rechaza o si a alguien no le caemos bien? ¿Por qué tendríamos que estar pendientes de lo que otra persona nos puede llegar a hacer o que nosotros le podemos llegar a hacer? Ojo, no estoy diciendo que también seamos libres y que molestemos al otro, sino que nos podamos identificar realmente y nos preguntemos a nosotros, ¿realmente estoy viviendo esto? Porque sí, hay otro punto que es como el extremo, ¿vale? En el que también es importante pensar en el otro, en el tal vez lo puedo incomodar con lo que digo, tal vez no le gusta que lo traten así, tal vez se ofende si digo esto, o cómo la otra persona se puede sentir con esto que estoy diciendo. Y con esto no te estoy diciendo que dejes de ser tú o que dejes de hacerlo, solo que lo hagas con las personas correctas. Como en el dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero sí a lo mejor a algunas personas. Y con esas personas podemos compartirnos de esa forma. Si estamos obligados a convivir o a compartir con esas personas, ojo, nadie tendría por qué estar obligado a hacer eso, pero si no tenemos de otra, podemos ser nosotros y poner un límite de hasta dónde voy a permitir que esta persona se sobrepase con lo que yo pienso o con lo que yo soy. Y también un límite en el cómo es que yo transmito lo que yo quiero decir, cómo es que yo me muestro a los demás, cómo me comparto. Y si me gustaría seguir compartiendo de esta forma. Porque justo, a veces nos compartimos desde el punto de vista en el que nos percibimos, en el que vemos que los otros nos ven. Y si ahorita ya preguntamos que a lo mejor eso no es realidad, tal vez el límite podría ser me voy a comportar como a mí me gustaría comportarme o como me gustaría que me traten. Y también preguntarnos el ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué me voy a comunicar de esa forma? ¿Para qué me gustaría vincularme de esta forma? Que tiene mucho que ver con la idea del rechazo, como habíamos platicado, en el que
si a lo mejor yo quiero seguir y seguir y seguir para que estar con alguien y que no me rechacen, o quiero seguir proponiendo o cambiándome para que esa persona esté conmigo, ¿para qué? ¿De qué nos serviría tener esa persona que a lo mejor no nos acepta como somos? O incluso nos puede juzgar desde ese punto de vista, decir, ¿sabes qué? Estás mal, o ¿por qué eres así? Y que justo, siguiendo esa misma línea, ¿para qué quisieras estar con ese tipo de personas? ¿Qué pasaría si te llegan a rechazar? Como lo vimos en el episodio pasado. ¿Qué pasaría si te quedas solo? ¿Por qué tendrías que estar con esas personas? Para este episodio tengo preparado algo que escribí en este libro. Este es el caso de Juana, una mujer de 32 años profesionista. Vive en unión libre con su pareja actual, con la que ya tiene 4 años de relación. Te voy a contar 2 aspectos de su vida en los que pudo aplicar esta herramienta. La primera es que toda su vida reprimió la tristeza y el enojo de no poderles decir a sus padres sobre su orientación sexual. Siempre había inventado parejas del sexo opuesto, siempre se limitaba a decir que no eran parejas formales y por eso no llevaba a nadie a su casa, o no se los había presentado. Hasta el momento en el que fue a terapia descubrió que reprimía su vida. No quería mostrar su verdadero yo a su familia por miedo a que no la aceptaran. Su terapeuta, en la confrontación, le hizo ver que realmente era ella la que no se aceptaba. Era ella la que decidía ocultarse porque su propia inseguridad le estaba reflejando en sus padres, pero era ella misma la que tenía que trabajar con esa situación. También le dijo que, si lo aceptaban o no, no estaría en su control. Esa sería una decisión que sus padres deberían tomar. Además, que ella estaba suponiendo, claro que tenía ciertos puntos que le habían creado ese pensamiento, sin embargo, seguía suponiendo. Como puedes ver en este ejemplo, en esta historia, eh, esta persona también decidía reprimirse, también decidía ocultarse por no vivir estas experiencias, por suponer. Lo mismo que le está pasando a esta persona que nos mandó esta historia, en la que nos está diciendo que por suponer, por ella ocultarse, por no querer que los demás la juzgaran, estaba decidiendo transformar su vida, pero hacia un punto donde ya no era ella, donde la libertad se le iba, donde con hechos aislados iba tomando cierta información que le dijera, sí es cierto, tú no vales, tú a lo mejor no mereces ser escuchada, eres mala, ¿no? No tendrías por qué ser así. Y que creo que es con lo que me gustaría que te quedaras, con esta parte de cómo yo me percibo y cómo puedo percibir a los demás, cómo los interpreto, ellos cómo me interpretan. Y que justo desde mi libertad estoy decidiendo cortarme yo para que los demás estén bien, para que los otros se sientan cómodos y yo me haga chiquita. Y yo no valga. Y yo no pueda compartir lo que siento. Porque sí, tal vez te pasaba con ese grupo de personas. Ojo, no estoy diciendo que no sea realidad lo que estás viviendo. Lo importante es saber poner un límite, saber hasta dónde le puedes llegar a compartir, saber hasta qué punto vas a dejar llevar tu imaginación a tal grado de decir, ¿sabes qué? Yo ya no valgo. ¿Hasta qué punto voy a dejar de torturarme con la idea de que a lo mejor no soy tan importante y que me tengo que cambiar porque yo soy exagerada o dudar de ti? Creo que es muy importante, como lo dije en la sesión, en el episodio pasado, es muy importante acudir a terapia para revisar todos estos temas en conjunto y en particular en cada uno, ponerles atención en particular, porque justo yo aquí, desde este punto, a través de la pantalla, solo estoy viendo algunos cachitos, estoy interpretando e imaginando algunos otros, y por eso es importante convivir y vivir esta parte de la experiencia de la terapia para que podamos platicar realmente qué es lo que está pasando en cada aspecto. Sin embargo, aquí ya te dejé algunos tips o cosas por dónde empezar, que te las voy a mencionar otra vez como a manera de resumen.
Primero es dejar el control de lo que otros hacen y fijarnos en lo que realmente nosotros estamos haciendo. También es recuperar como esta parte de decir, yo sí valgo y no los demás me dan ese valor. Porque también está esta parte de la opinión de los demás. ¿Por qué le damos más valor a esa opinión? ¿Qué opinas tú de ti? ¿Qué opinas tú de cuánto te quieres en este momento? ¿Qué opinas tú de que tienes que dudar para que otros estén bien? También vimos el otro punto, en el que cómo nos tenemos que comunicar y para qué lo tenemos que hacer. ¿Para qué lo queremos hacer? También vimos el punto de la libertad, que cada quien está en el derecho de vivir su libertad, de decidir qué hacer con su cuerpo, con su espacio, con cómo es. Y también vimos que tenemos que tener en cuenta a la otra persona, el cómo se siente, el qué podrá llegar a sentir o a pensar. No desde el punto en el, ay, no me preocupo por lo que pueda sentir, sino realmente en el, a lo mejor sí lo incomoda. Y también está en su libertad de no escucharlo. Entonces, la idea es compartirnos como somos con las personas correctas. Como en el dicho este, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y también es el hecho de poner un alto a lo que estamos viviendo, un alto a los demás, a la forma en cómo nos estamos tratando. Y también el no justificarte, en el punto en el que no tienes tú por qué decir, es que yo soy así, perdóname por esto, esto y esto. Porque tú también mereces vivir tu libertad. Si algo de lo que dije en este programa o en esta historia te sonó, es importante que lo vuelvas a escuchar, que te analices, porque lo más importante es que trabajes contigo. También si quieres ver algo en particular, podemos hacer una cita o puedes ir con el psicólogo que más te convenza, en el que más confíes. Y también pueden ya encontrar el libro en la página web. Aquí se los voy a dejar abajo en la descripción para que vean el enlace y puedan ver un poquito más sobre él, incluso lo pueden comprar. Ya está disponible para envíos a todo el país. Compártelo con la persona que sepas que le va a ayudar, que sepas que lo necesita, que sepas que tal vez está más preocupada por lo que otras personas pueden decir y se está dejando de lado. También, si a ti te sonó algo, creo que es importante que identifiques que a muchas personas les pasan cosas. Y estas son cosas que nos pasan a todos. Por eso es la importancia de este programa. Para que puedas ver que no estás sola en lo que estás viviendo. No estás sola en lo que estás pensando. No están solos en lo que están viviendo allá afuera. Hay más personas que lo viven y que justo, como en este programa, podemos identificar y aprender herramientas para sentirnos mejor. Ahora sí, si quieres compartir tu historia, si quieres que analicemos un poquito más de lo que estás sintiendo, de lo que viviste, de lo que pudiste aprender o de lo que te gustaría aprender mucho más, déjanos tu historia o envíanosla. Aquí abajo te voy a dejar un link en donde puedes también subir tu historia, compartirnosla, ya sea por las redes sociales o por correo. En el link te indica cómo hacerlo y para qué es, y así tal vez puedas sentirte mejor. Y también esto me gustaría aclarar que no sustituye una terapia, pero ayuda demasiado. Ahora sí, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente episodio.